casi hora del almuerzo. Tienes antojo de algo rico, pero que no sea comida chatarra. Prepárate un omelette. Hoy te enseño a preparar una deliciosa omelette de atún, súper fácil y con ingredientes que seguramente tendrás en casa. Así que, vamos a empezar. En un bol vamos a abrir los huevos. Una pizquita de sal y, si lo tienes, un chorrito de leche. Le dará una consistencia súper suave. Removemos el todo. Así. Y dejamos un segundo al lado. Pasamos al relleno. Con el atún quedan divinos cebollito y apio. Por el apio yo prefiero utilizar las hojas del centro, que son más claritas y también más delicadas, menos fibrosas. Entonces son lo ideal por esta receta. Muchas veces utilizamos el apio solamente para hacer las sopas. Es una lástima porque el apio es súper saludable y ayuda también a regular la glucosa en la sangre. No hace milagros, pero ayuda. Lo mismo haremos también con el cebollín. Así es suficiente. En un bol ponemos el apio, la cebolla, escurrimos el aceite y ponemos el atún dentro del bol. Rompemos el atún en trocitos, así que se vaya distribuyendo mejor, y removemos el todo. Ahora, si quieres darle un toque todavía más cremosito, le puedes poner también dentro un poco de queso crema, esto para untar, o también una cucharadita de mayonesa. Pero esto sí es completamente opcional. La omelette viene rica también así, sin agregar nada más. Un otro ingrediente que le queda súper divino y también esto es súper opcional son las alcaparras. Son sin dudas uno de los ingredientes de la cocina mediterránea que yo más prefiero. Tienen proprio su característica, su saborcito, que es un encanto. Yo esto lo recojo directamente de mi campo y los preparo bajo sal. Por esta razón, antes de utilizarlo, lo voy a enjuagar bajo agua. Lo remuevo por una última vez y ya estamos. Podemos pasar a cocinar la omelette. Yo para preparar las omelettes utilizo una sartén antiadherente, pero puedes utilizar tranquilamente una sartén de hierro hundido. Tengo un video donde explico cómo curarla, te lo dejo aquí arriba. Si en cambio quieres probar esta sartén que estoy utilizando yo, que es súper, te dejo el link aquí abajo. Prendemos el fuego para calentar la sartén y agregamos nuestra grasa. Puede ser el aceite o también mantequilla. Yo en este caso voy a utilizar la mantequilla porque le va a dar un saborcito más intenso. Pero de verdad es una elección que tienes que hacer tú. Funcionan bien con ambas. Vamos a untar toda la sartén. Como ven, la cantidad de mantequilla es buena porque no está sobrando. Está justo creando un film entre la sartén y nuestra omelette, de manera que no se pegue. Y también le da este saborcito súper simpático. Recuérdate, para no pegarse a omelette, la sartén tiene que ser caliente, de manera uniforme. Una vez que la sartén está bien caliente, vamos a vertir nuestros huevos. Llegado a este punto, yo bajo ligeramente el fuego, porque no quiero que mi omelette se vuelva marroncita. Quiero que se quede bien doradita. Tapo por un segundo. De esta manera, dentro de la sartén se crea un calor también por la parte de arriba, que hace densar un poco antes el huevo. Si no obstante todo, tu omelette se sigue pegando, es porque tu sartén ha llegado al fin. Te recomiendo de comprar una de buena calidad y de utilizarla bien. Recuérdate que en esas sartenes de aluminio antiadherente no puede llegar a altas temperaturas. Están bien para hacer esas preparaciones. Pero si quieres hacer, por ejemplo, un pollito bien dorado, no puedes utilizar esta. Tendrás que utilizar una sartén de hierro hundido o si no también una de estas que están hechas de acero con una capa de arriba de cerámica. Pero, por ejemplo, estas, aunque digan, no son buenas como antiadherentes. Es otra cosa. Así que quitamos. En este momento donde el huevo sea casi completamente densado, vamos a poner nuestro relleno. Lo voy a poner solo por un lado. Intento distribuir de manera uniforme por un lado y por el otro. Y ya está, ¿ves? En este punto, ¿qué hacemos? Pasamos por abajo, llegamos hasta aquí con nuestro cucharón y vamos a doblar. El otro día, cuando hice el primer experimento para realizar esta omelette, me había salido completamente amarillita, fantástica, hermosa. Y eso es porque lo he dejado menos tiempo dentro.
Siempre cuando hago los videos hablando con ustedes me demoro un poquito más y esos son los resultados. Pero eso tampoco que significa que sea algo mal. El sabor es fantástico igual. Pero si quieres una omelette que tenga un color más amarillo y menos doradito, simplemente sabes que tienes que dejarla un poquito menos. Y así como está, la vamos a poner en el plato. Ajá, miren chicos, qué sueño de omelette. Miren qué maravilla. Y encima le ponemos unas hojas verdes del mismo cebollín y ya está. Y ahora vamos a ver su interior y a comer, que tengo hambre. Miren qué espectáculo. Miren qué maravilla, miren qué relleno. Wow. Todavía el huevo un poquito cremosito, como me gusta a mí. El saladito del atún y de las alcaparras. Y el crujiente de las verduras. Mamma mía, este apio y ese cebollín que se quedan crujientes dentro le dan este contraste de consistencias que es fantástico. Fantástico, chicos, es divino. Me encanta. Esta, una de mis omelettes favoritas. Y si ya son 10 veces que ves este vídeo porque te preparas esta omelette todas las semanas, no te preocupes porque tengo un montón de otras recetas de omelette. Te dejo el playlist aquí arriba, así que puedes verlas todas. Hay un montón. La omelette peruana con jamón y queso, con espinacas, la omelette de Napoleón, el emperador. Hay de verdad un montón, seguramente que me estoy olvidando más de la mitad. Así que anda ahí y velas todas, porque son una más deliciosa de la otra. Fantástica, así que anda a probarla porque te van a encantar. Y ahora sí chicos, nos saludamos. Los quiero muchísimo y nos vemos aquí el próximo fin de semana. Chao, chao.